Estamos con la senadora Lucía Topolansky, que más que senadora y compañera de vida de Pepe Mujica, le gusta definirse como una luchadora social, como una militante. Y justamente quería retomar lo que usted estaba planteando respecto de la década del 60, cuando surgieron los Tupamaros, las ideas que ustedes tenían. Usted decía, éramos jóvenes, faltos de experiencia. Lo hilvano con la pregunta que le hice también al principio. ¿Implica esto que cuando uno tiene mayor experiencia y gestiona el Estado, descubre que muchas de las cosas que decía la derecha eran correctas? Porque ustedes al fin y al cabo hablaban de socialismo, pero hoy en el Uruguay no hay socialismo, no hay. Y sigue habiendo una economía de mercado. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué hacen? ¿Gestionar nada más al Estado capitalista de manera un poquito más eficiente? No, en realidad es más complejo que eso. Porque la gran experiencia socialista del mundo, que fue la Unión Soviética, se derrumbó y la gente de izquierda tenemos un debe en analizar qué pasó, para sacar conclusiones y poder construir la alternativa. Yo creo que no hemos tenido todavía una profundización suficiente sobre ese punto. Yo creo que nosotros tomamos algunas medidas que van en el sentido de otro tipo de sociedad, pero llegamos a un gobierno, a un Estado de Derecho con sus normas, con su estructura, y hay cosas que nos es más dificultoso cambiarlas porque no nos habilita el sistema. Cuando uno se plantea el camino de las armas, bueno, estas cosas no existen porque se va en línea recta. Por eso es que aquel momento y tienen diferencias. Ahora bien, nosotros hemos hecho algunas cosas y nosotros tenemos un termómetro. Sabemos que algunas cosas que hacemos de inmediato empieza el cacareo. Como a mí se ofenden conmigo porque yo digo esto, empezaron con el cacareo. Todos los bancos públicos fundidos encontramos, los reflotamos, los saneamos, y ahora de las ganancias del Banco República, que es el más emblemático de nuestro país, y creamos un fondo para apoyar empresas recuperadas, proyectos cooperativos gestionados por sus propios obreros. Esto no existía en el Uruguay. Ellos no lo quieren ni escuchar, pero el fondo está votado porque tenemos la suerte de tener mayoría en las dos cámaras, y le permite al obrero gestionar su propio emprendimiento, que nadie se le robe la plusvalía, y además decidir las políticas que va a llevar adelante, etcétera. Y esos son 26 las empresas que hay en este momento en esa línea de trabajo, y eso le permite a esos obreros tener un crecimiento humano y social y político enorme. Nosotros pensamos que la autogestión es una pata para el socialismo del siglo XXI, muy interesante. Lo hemos probado también en el sistema cooperativo de viviendas, en una serie de cosas en las que con un pequeño apoyo, porque en realidad es eso, se le da el potencial a cualquiera de la población de desarrollarse, la persona tiene el potencial. Ahora, si yo la talo, la acoto, esto lo estamos haciendo dentro del sistema capitalista, pero vamos limando algunas cosas. Pusimos un tibio impuesto a la tierra, que fue el primero, ahora tenemos 2 proyectos más en carpeta. Un escándalo, la Asociación Rural, los intocables del Uruguay. Senadora, ¿y han trabajado sobre el tema de la conciencia del obrero, del administrador? Porque sí. En la experiencia de autogestión muchas han fracasado, porque han sido autogestiones que hablo de otros países, no de Uruguay, han imitado el sistema capitalista, con lo cual se anuló. Claro, nosotros trabajamos mucho ese tema y nos importa cómo tengo que gestionar con responsabilidad una empresa, los cálculos que tengo. No basta con que yo maneje la línea de producción. Porque y objetivos, además. Claro, me tengo que hacer cargo de un montón de cosas más. Nosotros tenemos un caso muy emblemático, es una planta de vidrio hueco que los patrones la cerraron porque se pasaban a otro negocio y dejaron a todo el mundo colgado del pincel. Bueno, estos muchachos lucharon 9 años, porque esto empezó en el gobierno de Valle. Y ahora tienen una planta modelo
de las más modernas de Latinoamérica, porque ellos no pudieron quedarse con la planta vieja y en realidad fue una suerte, porque ahora tienen una planta nueva de línea italiana, que son los más expertos en el tema del vidrio, pero no solo eso, van a construir la segunda planta. Y además ellos recibieron un préstamo del Banco República que están pagando, porque este fondo es rotativo, después vendrán otros, ¿no? Lo que tiene es que las garantías, un obrero no tiene garantías, ¿qué va a poner? Y tampoco se le puede cobrar un interés de este porte, es así. Entonces, también pagaron un préstamo que les dio Venezuela, que tenía dos patas, una parte en dinero, que fue lo primero que pagaron, y la otra pata le había pedido a Venezuela que le montaran una planta allá. Le montaron dos a Venezuela. Y después los venezolanos le pidieron que le montaran una a los cubanos para el envasado de ron y eso. Y ahora están trabajando con los Sin Tierra montando una en Río Grande do Sul. Entonces, yo los cacho, les digo, bueno, ustedes se transformaron en la multinacional obrera del continente, son rarísimos, pero lo cierto es que esa solidaridad que se ha dado de intercambiar la experiencia, cómo se gestiona una planta por los obreros, ellos están generando teoría de algún modo. Claro. Entonces es muy interesante y ellos han apoyado los otros emprendimientos uruguayos, de polímeros, de ladrillos, de caucho, de losa sanitaria, es decir, nosotros reformamos la ley de quiebras y concursos para que justamente los empleados de alguna empresa no queden por el camino como era la norma. Y además, como sabemos que hay un momento en que uno precisa un capital de giro para insumos, para materia prima, bueno, ¿de dónde lo sacamos? De las ganancias del banco. Es decir, eso fue un escándalo. Las cosas que nos dijeron, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que tenemos que seguir por ese camino. Y la sociedad común, la gente de la calle, la que va a trabajar todos los días, no se entiende. Sí. Y esa gente no lee el diario del País. Por eso yo digo, ¿qué tiraje tiene? Son los numeritos de la imprenta, pero ¿cuál es el tiraje real que tiene? Y a veces tienen poder para poner agenda, ¿no es cierto? Para instalar ciertas ideas en la gente, ¿no? Probablemente el bombardeo peor venga desde la televisión, ¿no? En donde hay un canal que si no tiene un robo nacional, baja un robo de TN o de algún otro lugar del mundo, porque tiene que haber en el informativo un robo. Claro. Es casi una norma. Sí, violencia, asesinato, robo. Exactamente. Entonces, es como el clima, es muy grave. Claro. Senadora, yo te quería hacer una pregunta en relación al tema de los derechos humanos, porque Uruguay realmente avanzó muchísimo, sobre todo a partir del año pasado, que en el Senado se decidió que nunca más van a proscribir los crímenes de lesa humanidad. Este año, en marzo, el presidente admitió como parte del Estado el rol de la violación de los derechos humanos por parte del Estado, pero la sensación que queda es que siempre falta más, por supuesto, avanzar muchísimo. Más, sí. Y también la diferencia que yo noto en relación, por ejemplo, con el caso de Argentina, es que, tengo la impresión, esta es la pregunta, que todavía el sector militar tiene mucha fuerza y la correlación de fuerzas no es tan favorable a los sectores de derechos humanos. Nosotros tenemos un puñado de militares presos que los pudimos meter presos buscando pruebas de abajo de la tierra, diríamos, pero que se han juramentado un pacto de silencio y eso nos dificulta las investigaciones, ¿no? Ahora, este grupo que formó como una especie de comando que se llama Libertad y... No, hay unos que son... que están en un club militar, claro, que dicen, opinan, pero yo digo los que están presos en la cárcel de Domingo Arena, que tienen información. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay uno que tiene la información de dónde está María Claudia García, pero no tenemos cómo hacerle abrir la boca. Entonces es un trabajo de hormiga esto, tratar de ir acorralando. Nosotros no los vamos a torturar, no somos torturadores,
pero tratar de acorralarlos para que se sientan solos y llegue un momento en que tengan que hablar. Los juicios en Uruguay recién a partir del año que viene serán públicos porque estamos reformando el Código del Proceso Penal. Esa es una ley que todavía no se terminó de aprobar, que nos va a ayudar también a la visualización de algunas cosas. Y ahora nosotros notamos que diríamos por lo que fue en su momento la base de las Fuerzas Armadas, porque uno sabe que un coronel no va y cava él la tumba donde metió un muerto, se lo hace cavar al otro. Esa gente de más abajo que la usaron también y participó, pero no era la cabecita que craneaba el asunto, esa sí empezó a hablar. Por eso hemos avanzado en algunos hallazgos y tenemos esperanza de avanzar más por ese camino, porque nosotros que le queremos dar la respuesta a todas las familias. ¿Y la sociedad uruguaya cómo está en relación a eso? ¿Hay una mayor cantidad de gente que quiere avanzar o prefieren dejar el tema de lado? Hay de todo ahí, incluso entre los familiares de los desaparecidos hay de todo. Pero fue muy bueno, una conmoción muy fuerte cuando apareció un compañero que se llama Julio Castro, que era un maestro absolutamente apreciado, sin enemigos, esas personas que no tienen enemigos en la vida, y bueno, y todo el mundo tuvo que hablar de Julio Castro. Inclusive cuando se hace el homenaje en el Senado, nosotros teníamos la situación de que estaba un senador, es el hijo de Bordaberry, y entonces él decidió no venir a la sesión. Para nosotros fue mejor esa situación, porque ese hombre sentado allí era complicado. Fue importante la sesión porque visualizó. Yo vivo en un barrio que son chacras, los chacareros tienen la mentalidad bastante conservadora, no porque sean de derecha, es porque están metidos entre las lechugas, los líos con los insectos, entonces viven un submundo. Pero yo recuerdo muy bien el primer desaparecido que encontramos, que vino un vecino mío, que es un hombre muy espontáneo, me dijo, venía con el diario y con la foto del diario y me decía, era cierto. Él la había escuchado y todo, pero algo en su interior le decía que capaz que no, porque él no lograba imaginarse tanta maldad. Sí. Entonces, estas cosas han servido para calar en la conciencia de la gente. Ahora, a la gente muy joven, la dictadura es muy lejana para la gente muy joven. Y hay algunos algunos que nacieron en Montevideo, ya siendo intendente Tabaré Vázquez, nunca vivieron, no saben lo que es otra gobernación, entonces no tienen puntos de comparación. Entonces hay un marco distinto de comprensión según el lugar, según ahora el grueso de nuestros desaparecidos está en Argentina. Sí, ese es un tema que obviamente vincula a los dos países, senadora. Sí. Seguramente lo trataremos en otro momento. Sí. Nosotros tenemos que continuar con el programa, sabemos que usted está muy ocupada y aprovechamos para decirle a los que nos están mirando que hoy a la tarde usted va a estar a las 18:30 en la Mutual Sentimiento, en Federico Lacroze 4181, ahí van a poder hablar mucho más con la senadora Lucía Topolansky. Y la semana que viene, porque hay elecciones internas en el Frente Amplio, el 5 de mayo a las 19 horas en Carlos Calvo 1378, ahora va a estar también la dirección, es la sede de ATE, van a estar los candidatos al Frente Amplio. Nos quedan muchísimas preguntas, sabemos que hay... Acabo de pasar un mensaje mínimo. Somos medios kamikazes lo del Frente Amplio porque decidimos hacer elecciones así a padrón abierto, a cielo descubierto. Todo el que se sienta frente amplista que quiera defender este proyecto, que venga y vote, y no definir entre cuatro paredes. Y esa es la razón por la cual hasta el 27 de mayo vamos a estar centrados en este tema. Es una forma de apoyar al gobierno, de contestarle también a la derecha, aquí estamos, y de preparar el 2014, queremos seguir siendo gobierno, pero a su vez inclusivo. Si te sentís parte, aunque solo puedas dar una hora en tu semana o dos
porque todos tenemos nuestras vidas, nosotros te acogemos. Acá está el mensaje a muchísimos uruguayos que nos miran, por supuesto, otra vez. Muchas gracias, senadora. Y a ver si habla con el presidente, ya que usted tiene algún contacto, si podemos hacerle una entrevista también en Visión 7 Internacional al presidente. ¿Qué le parece? ¿Lo habla con él? Sí, lo hablo. Él ha venido relámpago, ha venido muchas veces relámpago a Buenos Aires. Sabemos que usted tiene una cierta influencia. Muchas gracias, senadora. Si hay que cruzar, cruzamos nosotros. Cruzamos bueno, nosotros. No hay problema. Muchas gracias, senadora. Capaz que cuando estemos ahí en la Cherena, que es muy cerquita. Buenísimo, muchas Muchísimas gracias, senadora. Bueno, Félix. Sí, muchísimos mensajes, muchísimos. Le pedimos disculpas a todos porque no los vamos a poder leer. Guido de Tucumán dice: hermosa la visita de Lucía. Gladys de Florencio Varela, felicitaciones por volver a estar al mediodía y por la invitada. Un uruguayo que vive en la Argentina, Horacio, para Lucía justamente hacía una pregunta respecto de cómo se estaban preparando el Frente Amplio para las elecciones. Recién la senadora lo aclaró y cómo están trabajando. Raúl de Rosario, abrazo grande de la barra de MPP de Rosario para Lucía. Alberto de Bariloche para Lucía, la mejor del mundo. Graciela de Tandil dice: para Lucía, gracias por la lucha y gracias por todos estos años de entrega. Carlos de Salto, argentino, que saluda a Lucía desde el corazón. Bueno, muchísimos mensajes, gracias a todos.